Padre Celestial, gracias mi Dios por este curso que hemos podido tener, gracias por todo lo que hemos podido enseñar, recibir y atesorar. Y yo te ruego, Señor, que en esta última clase no sea la excepción y tu presencia nos bendiga, nos llene y nos guíe a todo lo que tú tienes preparado. Gracias, Señor. Pido tu bendición sobre cada uno de los que han podido llegar y sobre todos los que están viendo este trabajo, este video, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, clase número 10 y final. Y comenzamos con una breve revisión de las fechas, más que nada, de los 3 viajes misioneros de Pablo. El primer viaje fue del año 48 al 49, aunque hay discusión sobre esto porque hay quienes piensan que en realidad este viaje pudo durar hasta 4 años. Y desde el 46 hasta el 49, incluso 50 podría ser la fecha de este primer viaje. Y ahí está la cita del libro de los Hechos donde se relata. El segundo viaje más o menos del año 50 al 54 y comienza en el libro de los Hechos casi inmediatamente después del Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 hasta el 18. Y finalmente el tercer viaje del año 54 al 57, después de del Señor. Y va del capítulo 18 hasta el 20. Tenemos que recordar, en relación con Pablo, que antes de comenzar estos viajes, Pablo ya trabajaba muchísimo como evangelista. Él pasó 3 años desde que se convirtió, por lo impactante que eso fue. Él se retiró y pasó unos 3 años, nos dice, en la región de Arabia, que realmente no se sabe exactamente dónde es. En aquel entonces Damasco estaba bajo el gobierno de una gran región que se conocía como Arabia. Así que en alguna parte, yo sugiero que se retiró al desierto y allí meditó por 3 años lo que había ocurrido con su vida, lo que estaba pasando, este encuentro con el Señor y todo el Antiguo Testamento, cómo se cumplía finalmente en Cristo. Entonces, él, después que volvió, ¿no es cierto?, a Damasco, lo bajaron por una canasta y lo mandaron a Jerusalén y estuvo ya 14, 15 días con los apóstoles. Después lo mandaron a Tarso y él evangelizó mucho en las regiones de Cilicia y Galacia por los siguientes 11 años aproximadamente. Entonces hizo mucho trabajo misionero, incluyendo todo lo que hizo en Antioquía, porque Bernabé lo llevó hasta allá. Así es que Pablo no era un novato cuando comenzó este primer viaje misionero. Era ya un hombre experimentado en el tema de evangelización callejera, en las sinagogas, a judíos y gentiles. Pero el primer relato propiamente de lo que hizo es el primer viaje misionero. Otra cosa que también tenemos que recordar es que se mencionan tradicionalmente estos 3 viajes misioneros, pero después del tercero, en todo lo que ocurrió hasta que él pudo viajar a Roma, que era su destino final, realmente Pablo siguió evangelizando todo lo que se le ponía enfrente hasta el día de su muerte. Bien, entonces estos 3 viajes misioneros no, por ningún motivo, relatan todo lo que él hizo. Y aún los viajes son bastante resumidos. Y finalmente, recordemos que en la clase pasada, la clase número 9, relatamos el itinerario del viaje primero. No todo lo que pasó, no los detalles, pero sí el itinerario, las paradas, porque quisimos destacar un poquitito la enorme distancia recorrida por un hombre en las condiciones de la antigüedad para este primer viaje misionero. Y a raíz de lo que él vio, de lo que pasó, de todo lo que vivió en este primer viaje y lo que estaba ocurriendo en Antioquía, es que se dio el primer concilio misionero, primer concilio de la iglesia. Muchos dicen que debería llamarse consulta a este concilio del capítulo 15, porque el término concilio es un término técnico, teológico por así decir, que se acuñó por la iglesia posterior. Y hay más de 20 concilios a través de la historia del cristianismo que tienen más las características conciliares
que ustedes pueden estudiar en otros cursos que hemos dado, ¿no es cierto? Pero lo de Hechos 15 es propiamente una consulta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Eso es lo que estaban viendo. Si podemos analizar un poquitito resumidamente estas cronologías que ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no es cierto? Allí se relata desde la conversión de Pablo en adelante hasta que comienza el mover, ¿no es cierto?, de los judaizantes, que ya se empezaba a ver, y el primer viaje misionero, como dije ahí, aproximadamente entre los años 46 y 50. Y desde nuestro punto de vista, desde mi cronología, más o menos entre el 47 y 49, 48, 49, por ahí. ¿Bien? Entonces, lo que me interesa de esta cronología es justamente la última fila. Allí comienza el viaje misionero y está destacado. Pero esto continúa y es donde nos vamos metiendo ahora. Pablo regresó a Antioquía y allí se enfrentó ya de lleno con el conflicto que estaban produciendo unos ciertos judaizantes. ¿Ya? Judaizante es una palabra que significa simplemente hacer judío a otro. Y estas personas llegaron a Antioquía diciendo que iban enviadas por Jacobo desde la iglesia madre de Jerusalén. Y lo que ellos llegaron diciendo se relata en Hechos capítulo 15, ¿no es cierto? En el primer versículo dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces estas personas estaban enseñando algo que decían ellos venía desde Jerusalén, o sea, se arrogaban la autoridad de Jerusalén. Y eso fue sumamente conflictivo, porque todavía la iglesia de Jerusalén tenía una autoridad enorme. Era, digamos, la voz de los apóstoles. Entonces, si venía esto de Jerusalén, y Pablo venía llegando del primer del primer viaje misionero, y había visto todo lo que Pedro también vio en la casa de Cornelio, entonces, ¿cómo era esto? ¿Se necesita o no se necesita hacerse judío primero? Entonces, Pablo nos relata acerca de esta situación en Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 4, lo siguiente, y ustedes saboreen lo que está diciendo Pablo porque es como el complemento. Aquí Lucas, en el libro de los Hechos, nos da una visión histórica. Él se sitúa desde el punto de vista de un historiador. Pero Pablo, en Gálatas, lo relata como lo sintió él, de primera fuente. Y dice lo siguiente, primeros 4 versículos. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Esto se refiere a esa visita que hizo a Jerusalén para llevar la ofrenda, ¿lo recuerdan? Con motivo de la hambruna que se estaba viviendo en Judea. Pero subí según una revelación, como dijimos hace unas clases, de acuerdo a Agabo y otros profetas que anunciaron esta hambruna, dice Pablo, a causa de esta revelación, él fue a Jerusalén. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Yo sugiero que esto ocurrió en esta segunda visita, o sea, antes del primer viaje misionero. ¿Ya? En ese minuto, cuando él estuvo visitando Jerusalén, él expuso a los apóstoles, a los ancianos, lo que él había entendido que era el evangelio que debía predicarse en el resto del mundo. Y dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces nota el punto problemático, la circuncisión, lo mismo que están pidiendo estos judaizantes que de Judea fueron hasta Antioquía exigiendo que la gente, los conversos, se circuncidaran. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas
que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces Pablo está diciendo estas cosas ahora de manera muy personal, y a estos judaizantes no los llama hermanos, sino falsos hermanos, ¿no es cierto? Espías, y que vienen entonces a tratar de esclavizar. Son palabras muy importantes, que por supuesto veremos en el siguiente curso cuando veamos el pensamiento de Pablo, pero son temas muy importantes. Para Pablo, entrar a el yugo de la ley, a la observación de la ley para vivir en el cristianismo, era una forma de volver a una esclavitud. Era volver atrás. Era una forma totalmente inapropiada del cristianismo. Pero ustedes recuerdan cuáles son las etapas del autoentendimiento de la iglesia, que para mí es el tema más importante del libro de los Hechos. En este autoentendimiento, primero, la iglesia se consideró simplemente el nuevo Jerusalén, el cumplimiento de las promesas de Dios. El centro de operaciones fue el templo. Y ellos no pensaban que las cosas iban a ser mucho más que eso. Pero comenzó una segunda etapa, donde vieron la conversión de los samaritanos y de algunos gentiles. Entonces comenzaron a abrirse y a entender lo que el Señor mismo le dijo en Hechos 1:8, que la misión tenía que ser transcultural y tenía que ser hasta lo último de la tierra. Entonces ellos empezaron a replantearse quiénes eran ellos y la misión que tenían. Pero es hasta el concilio de Jerusalén o la consulta de Jerusalén cuando este tema se plantea para darle una especie de corte final, o esa fue la intención. Y eso ocurrió después del primer viaje misionero de Pablo. Pero ya antes de ese viaje vemos la influencia de los judaizantes y lo que estaba produciendo en la iglesia. ¿Se ve? ¿Se entiende hasta aquí? Entonces, la última etapa de entendimiento, que es básicamente en la que vivimos nosotros hoy, es la que Pablo va a relatar en sus cartas. Por tanto, no hemos terminado con este tema. Es algo muy importante que lo seguiremos viendo en las cartas de Pablo en el curso siguiente, Nuevo Testamento 3. Bueno, en esta cronología entonces, dice, posiblemente se escribió el libro de Gálatas en esta época, cuando él regresó del primer viaje, a raíz de todo lo que estaba pasando y los conflictos. Es una posibilidad que Gálatas haya sido escrita entre el año 49 y 50. ¿Me explico? Justo después del concilio y después del primer viaje misionero. Es una posibilidad. Significaría que Gálatas es una carta muy temprana y la primera carta escrita por Pablo. Generalmente yo sostuve esa posición por las evidencias, porque cuadra con el conflicto, pero tengo que reconocer que en los últimos años he ido cambiando un poquito esa postura porque Gálatas cuadra mucho mejor con la temática entre Primera de Corintios o Segunda de Corintios y Romanos, o sea, aproximadamente en el año 56. Y hay algunos eruditos que me han convencido realmente de que tal vez esa sea la mejor fecha para situar a Gálatas, pero por argumento, por la manera en que expone el tema. Pero de acuerdo al conflicto que claramente se ve en Gálatas, sí podría ser en esta época muy temprana. De todas maneras se refleja el conflicto en Gálatas, de todas maneras, pero podría haber sido escrita unos 6, 7 años después, que es importante porque ya Pablo tiene la experiencia no solamente del primer viaje, sino del segundo y entrando en el tercero. ¿Bien? Resuelto en conflicto, hay un conflicto con Pedro, ¿no es cierto? Resuelto ese conflicto es que va al primer concilio de la iglesia y esta es la tercera visita de Pablo a Jerusalén. Y de ahí entonces regresa a Antioquía y comienza a preparar su segundo viaje, donde se produce un distanciamiento con Bernabé y ahora hay 2 equipos misioneros enviados por Antioquía. Pablo con Silas y Bernabé con Marcos, que ellos van rumbo a Chipre, mientras
Pablo va rumbo a las iglesias de la zona de Asia Menor, Galacia específicamente, a visitar las iglesias que se habían fundado, ¿no es cierto? Ese era su propósito. Pero en este segundo viaje es que él recibe la revelación del varón macedonio, donde Dios le está indicando, ya no quiero que sigas trabajando en Asia Menor, déjalo eso, porque te quiero trabajando en Europa. Y entonces lo manda vía Filipos para entrar a Macedonia y de ahí a toda Europa. Eso es lo que pasa en el segundo viaje. Y lo interesante de esto también es que mientras Pablo va camino a eso, en esa revelación, en el puerto de Troas, que es el último puerto de Asia Menor para embarcarse hacia Europa, hacia Filipos, allí es la primera vez que Lucas comienza a usar la primera persona plural, o sea, dice nosotros, procuramos, nos embarcamos. Así que me da la impresión que allí en Troas se encontró con Lucas y lo subió al buque del segundo viaje misionero. De ahí en adelante, Lucas lo acompaña en el libro de los Hechos. Bueno, pero ¿qué es lo que seguía pasando? En algún momento, me imagino yo, porque lamentablemente no está dicho en la Biblia, entonces hay que completar esto un poco, Pedro, que estuvo plenamente de acuerdo con lo que estaba viviendo Pablo en el primer viaje misionero y que Pablo lo relató en la consulta de Jerusalén, Pedro, que estuvo en total acuerdo, aparentemente en ese momento él viajó con Pablo hacia Antioquía y permaneció en Antioquía un tiempo ministrando. Esa es una posibilidad. La segunda es que cuando Pablo llevó la ofrenda antes del primer viaje misionero y conversó con todas las personas allí, entonces Pedro lo acompañó a Antioquía. ¿De acuerdo? O sea, o Pedro lo acompañó a Antioquía antes del primer viaje o después del primer viaje, pero de que lo acompañó, lo acompañó. La diferencia está en que si lo acompañó antes del primer viaje, entonces Pedro permaneció en Antioquía mientras Pablo y Bernabé hicieron el primer viaje, que por lo menos duró 2 años. Y cuando regresó Pablo a Antioquía, el conflicto con los judaizantes también tenía que ver con Pedro hasta cierto punto. ¿Me explico? Ya sea que Pedro fue a Antioquía antes del primer viaje o después del primer viaje, de todas maneras hubo un conflicto en el que Pedro y hasta Bernabé estuvieron metidos. Eso es lo que relata Pablo en Gálatas. Escuchen lo siguiente. Leímos en el capítulo 2 del 1 al 4, ahora del 5 hasta el 14. Escuchen. A los cuales se refiere a estos judaizantes que los trataban de morir en esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, una referencia a los apóstoles, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Interesante eso. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y esto sí es llamativo, tal vez deben recalcarlo ustedes en sus cuadernos, en el versículo 7 de Gálatas 2. Nosotros vimos en Hechos capítulo 9 que Dios claramente le dijo a Pablo que lo enviaría a los gentiles. Entonces Pablo se refiere a eso, le fue encomendado el evangelio de para la incircuncisión. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que a Pedro se le hubiera encomendado el evangelio para la circuncisión. Es un dato súper interesante, porque de alguna manera estos dos apóstoles fueron como los pilares. Pablo, la evangelización de los gentiles, Pedro, de los judíos. Al menos así lo veía Pablo. ¿Ya? No sé si lo veía así también Pedro. Versículo 8.
Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Noten que aquí estamos con Pedro y Juan, dos apóstoles súper importantes en todo el Nuevo Testamento. Pero se incluye a Jacobo, y este Jacobo es el hermano del Señor, porque Jacobo, apóstol, el que era hermano de Juan, había muerto hace varios años ya. En el año 43 más o menos lo vimos, ¿se acuerdan? Entonces, se refiere ahora aquí a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, que interesantemente toma un rol muy protagónico en esta época. Bueno, y le dieron la mano en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Noten que esto no es la resolución del concilio. Así es que esto es previo al concilio. Es la visita con motivo de la ofrenda. Y cuando vuelve Pablo a Antioquía, es que le piden esto. ¿Quiénes? Las tres columnas. Pedro, Juan y Diego, ¿no es cierto? Pedro, Juan y Jacobo. Y entonces, en el versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, y no nos dice cuándo, por eso les dije que podía ser antes o después del viaje, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, fíjese, estos que están ahí, Pablo considera que sí vinieron de parte de Jacobo. ¿Ya? Y Jacobo le dice en el concilio, estos hermanos no fueron enviados por nosotros. Así que ahí hay una tirantez de versiones interesantes. Antes que vinieran estos de parte de Jacobo, Pedro, ¿no es cierto?, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, una palabra muy fuerte, o sea, hipocresía le dijo acá, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es notable la manera de Pablo, o sea, es un personaje. Resistir al apóstol principal, al que inició poco menos la iglesia, con el primer mensaje, cuando vino el Espíritu Santo, el referente de todos, e increparlo cara a cara, delante de la asamblea, es cosa seria. Ni siquiera en privado fue esto acá. Bueno, pero le resistió y dice que aún Bernabé fue metido en este juego. De manera que la separación con Bernabé, que Hechos nos dice a causa de Marcos, podría haber sido más profunda incluso. Y que Pablo hubiera sido un representante muy, muy férreo, muy radical de la pureza del Evangelio, en el sentido de que a los gentiles Dios les está aceptando por la sola fe, sin necesidad de volverse primero judíos. Un tema que para el ambiente judío fue súper complicado. ¿Me explico con todo esto? Muy bien. Comienza entonces el segundo viaje y ahora hay dos equipos. Y se separan Pablo y Bernabé y vamos a ver si alcanzamos a ver algo de eso. Pero me interesa la consulta del primer concilio. Porque a causa de todas estas peleas, a causa de esta simulación, dice, a causa de los judaizantes, a causa de su experiencia en el primer viaje y todo lo que ya se estaba bullendo, la iglesia de Jerusalén dijo, ¿sabe qué? Tenemos que ponernos de acuerdo. Porque ya hay voces demasiado diferentes, la pelea está fuerte
y entonces vamos a juntarnos y ponernos de acuerdo. Y el tema del concilio de Jerusalén es que muchos gentiles se estaban integrando a la iglesia. El tema no era la salvación o si debía o no predicarse a los gentiles, sino cómo integrarlos a una iglesia cristiana judía. O sea, no era el tema si los gentiles podían o no ser salvos. Eso ya había quedado claro, eso estaba aceptado por el testimonio de Pedro, sobre todo por lo de Pablo. Cuando vino con la ofrenda, lo conversaron, estaban todos contentos, se dieron la mano, estamos bien. Pero ¿qué hacemos con los gentiles? Porque ¿quiénes somos nosotros? Se preguntaban en Jerusalén. ¿Somos el nuevo Jerusalén? ¿Somos el nuevo Israel? ¿Somos judíos? Y por tanto, los gentiles que se conviertan deben volverse judíos. No hay problema en que se conviertan. Pero esto es una nueva forma de hacer los prosélitos, ¿me entienden? El judaísmo tenía su sistema de hacer los judíos, de hacer los prosélitos. El cristianismo estaba inventando su manera. Y los judaizantes, que nos dice el libro de los Hechos, venían principalmente de los fariseos, le dieron énfasis en primer lugar al tema de la circuncisión, pero más que nada como señal. Pero ellos querían que se obedeciera toda la ley. Entonces, yo no sé si ustedes ven el tema de la conversación, la importancia de todo esto. Porque si el concilio de Jerusalén hubiera dicho que sí, tenían razón los judaizantes y tenía que obedecerse toda la ley, entonces tendríamos dos posibilidades. O todos nosotros, en el resto de la historia cristiana, habríamos tenido que ser judíos primero, o se forma una iglesia B. Se forma una iglesia gentil versus una iglesia judía. El mismo problema que hubiera pasado en Samaria si no hubiera el Espíritu Santo venido de manera diferida. Si ya vino todo en Samaria con Felipe, ¿para qué necesitamos a los apóstoles? Dejen a esos judíos retrógradas en Jerusalén y nosotros hacemos nuestra propia iglesia cristiana samaritana. ¿Se dan cuenta? Lo mismo podría haber pasado con los gentiles, así que esta es una situación re complicada. ¿Sobre qué base recibirlos? ¿Podían simplemente ignorar el pacto mosaico y la ley? Este es un gran tema. El tema que estamos viendo es ¿qué está pasando con el pacto mosaico? La elaboración del pacto nuevo es fundamentalmente paulina. Pablo elaboró el tema del pacto nuevo teológicamente hablando, aunque todos estaban muy claros que la venida del Espíritu Santo era la promesa dada por Dios, ¿no es cierto? Pero la elaboración de qué es lo que eso significa y que el pacto mosaico ha quedado ya suspendido, no está vigente, ni siquiera para Israel. Esa es una elaboración sumamente compleja que le costó mucho a la iglesia entender. Y a los judíos definitivamente todavía no lo entienden. Los judíos mesiánicos se consideran en ambos pactos al mismo tiempo. ¿Cómo tener comunión, compartir alimentos, si los gentiles no respetaban las leyes dietéticas? O sea, si el pacto mosaico está vigente, entonces la ley mosaica está vigente. Y la ley mosaica tiene un montón de situaciones que deben observarse, pero en particular en el ambiente de la diáspora, o sea, fuera de Jerusalén, se enfatizaban tres cosas de la ley, que ustedes ya seguramente recuerdan porque lo hemos dicho tantas veces. Una es la circuncisión. Otra, el Shabbat, ¿no es cierto? Y otras fiestas, en general, la observancia de las fiestas, las principales, pero el Shabbat como representación de la fiesta. O sea, si es semanal y uno no lo observa, menos va a observar las anuales. Y la tercera cosa, la comida, ¿no es cierto? La comida kosher.
estas tres cosas en la diáspora eran, por así decirlo, la identidad del judío. Si una persona observaba estas tres cosas, era judío. Si no las observaba, era un renegado. Y por eso fue tan complejo que Pablo comenzara a decir, no tenemos que observar ni una de estas, nada, se acabó. Y los judíos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pero fíjese lo que estamos viendo acá. Los judíos no estaban pensando en cómo nos afecta esto a nosotros. Para ellos estaba súper claro y nunca se lo preguntaron en realidad, en todo el libro de los Hechos. Para ellos, el único problema es qué hacemos con los gentiles. Pero Pablo fue mucho más allá. Pablo dijo, mire, no solamente los gentiles son libres de esto, también los judíos, porque cambió la época. Por eso Pablo podía decir con libertad, yo me hago judío al judío, para no ofenderlo, pero me hago gentil al gentil. Porque yo no estoy bajo esta ley, estoy bajo la ley de Cristo, que es otra cosa. ¿Me van siguiendo? Esto es una revolución de pensamiento. Después de 1500 años de esto, de pronto como que de un paraguaso pasar a esto, fue súper complejo y produjo una verdadera ruptura. No se preguntaban como hoy, ¿cuánto de la ley debe obedecer un cristiano? Que esa es una pregunta que todavía se hace y que realmente la vamos a tener que discutir en el siguiente curso, sino cuánto de la ley debe observar un gentil para habitar en medio de Israel. No se preguntaban, recuerden, por la salvación de los gentiles, sino cuánto de la ley debían respetar para poder habitar en medio de Israel. Y la respuesta ya la había dado el Señor mismo en Levítico 17 y 18 en relación con los extranjeros que entraran a Israel, a vivir en Israel. En 17 y 18 de Levítico eso está enseñado. Y resulta que Jacobo, al dar la conclusión de la consulta de Jerusalén, precisamente se basó en Levítico 17 y 18. Por tanto, Jacobo seguía con la idea de que lo que estaba pasando no es un cambio para Israel, sino que los gentiles podían ingresar a este nuevo Israel solo con unas pocas cosas. Pero no estaba pensando en la iglesia, el nuevo pueblo de Dios que Pablo nos muestra. ¿Soy claro? La solución de los judaizantes, y con eso vamos a parar un ratito, la solución de los judaizantes fue súper simple. Para ellos estaba fuera de discusión que un judío dejara de ser judío. Eso no era tema. En sentido religioso, por supuesto, porque nadie puede serlo en etnia. ¿Cómo voy a dejar de ser lo que soy? ¿No es cierto? Pero en sentido religioso, o sea, en sentido de la observancia de estas cosas, en el sentido de mantener los ritos. O sea, ellos agregaron Cristo a el judaísmo. Ellos agregaron el Mesías. Dijeron, o sea, todo lo que pasó aquí es que llegó el Mesías. Y nosotros predicamos al verdadero Mesías, el único que existe, el que verdaderamente vivió, murió y resucitó por nosotros. Y de ahí elaboran doctrina cristiana, pero sobre la ley mosaica. Entonces dice, no era tema de discusión al creer en Jesús como el Mesías. Para ellos simplemente lo agregaron. Y el Mesías es judío, es el Mesías, ¿no es cierto? Y es Yeshua, y entonces continuó con toda la cosa igual. Agregaron. Propusieron entonces circuncidar a los gentiles y mandarles obedecer toda la ley. No un pedacito, como tal vez propuso Jacobo. No, toda. Es decir, hacerlos prosélitos, pero en esta nueva manera, de este nuevo Israel. Para ellos la circuncisión era central como señal del pacto abrahámico. Además, debían observar la ley como requisito para estar bajo el pacto mosaico. En otras palabras, tenían claro el tema de los pactos, que nosotros le hemos puesto mucho énfasis en nuestros cursos, pero no tenían claro esto que nosotros ya hemos visto de las iniciativas
divinas, que yo les pido que ustedes realmente lo revisen, lo tengan claro, porque es el hilo conductor de nuestro curso, y que yo voy a comenzar el curso siguiente repasando esto para ver cómo han cuadrado nuestros 6 cursos de Biblia en este camino. Estos judíos definitivamente no lo tenían claro, y para ellos, ¿no es cierto?, no estaba clara la relación de los pactos. Ese era otro tema muy complejo. ¿Cómo se relacionan? ¿En qué sentido está vigente uno o el otro? ¿O cómo se conectan? Para ellos la conexión era muy simple. Todos vigentes, porque todos fueron dados para Israel. Y tienen razón. Aún el pacto nuevo fue dado para Israel. Pero Dios estaba haciendo algo nuevo que no entendieron ellos en el Antiguo Testamento. Y es Pablo el que se encargó de teologizar este importantísimo tema. En otras palabras, la iglesia cristiana, con la doctrina cristiana, con esta separación adecuada de la ley, es gracias a Pablo. Y sin él, la iglesia sería muy diferente. Por eso Pablo es el personaje del Nuevo Testamento. Si Pablo está equivocado, hermanos míos, la iglesia está equivocada por 20 siglos. Muy bien. Hay que recordar entonces los elementos de identidad judía de la diáspora, que son estos que están acá. Fíjense, para concluir e irnos al cafecito, que los judaizantes tenían esta base, que es la misma que usó Jacobo. La base de la decisión del concilio está en Levítico 17 y 18, donde se habla precisamente para los extranjeros acerca de la comida, ojo con lo que coman si van a ser parte de Israel, y ojo con las inmoralidades sexuales, que es todo el tema del capítulo 18. Entonces, si ustedes observan estas cosas, pueden vivir en medio de Israel. Si no, van a ser expulsados. Esa es la temática del Levítico, ¿no es cierto? Siglo XV, antes de Cristo. Y en el siglo I, ellos piensan exactamente igual. En el siglo I después de Cristo. Por supuesto, los deuterocanónicos, que representan la tradición de Israel, también apoyaba esto mismo, además de muchísimos escritos rabínicos. Por ejemplo, esta cita de Primera de Macabeos, capítulo 1, versículos 11 al 15, llama a las personas que van contra estas cosas en aquella época, y Macabeos se escribió en el periodo intertestamentario, o sea, por ponerle una fecha, aproximadamente 150, 200 antes de Cristo, los llama renegados. ¿Por qué? Porque estas personas, mucho más helénicos y más flexibles con la ley, dice, autorizaban, lo que está subrayado, les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión. Este es un dato muy interesante. Estamos hablando antes de Cristo y existían operaciones para esto. No tengo idea. O sea, la circuncisión es una operación para quitar algo. Yo no sé cómo hacían la cirugía plástica para poner algo en esta época. No tengo idea. Pero es notable esta cita. La cosa es que algunos judíos estaban al revés de judaizar, estaban desjudaizando. ¿Y cuál es la palabra que usan para este tipo de gente? Renegados. ¿Cómo llamaron a Pablo? ¿Cómo trataron de desprestigiar a Pablo? Era un renegado del judaísmo.